Nuestro tipo de interés es licenciado en Ciencias Políticas Avanzadas y Sociología. Ha trabajado en el Ministerio de Defensa en España durante 16 años en distintos cargos en las embajadas españolas en Riad y también en Teherán. Y en la empresa privada, su vida laboral ha estado ligada a la seguridad y a la gestión del riesgo. Ha sido responsable de definir planes de seguridad para clientes multinacionales en Oriente Próximo y en el norte de África. Hoy nos acompaña Rodrigo Quintero. Él es responsable de operaciones de K2 Global Consulting en Oriente Próximo y en África. Rodrigo, buenos días y bienvenido. Buenos días. Estos días está usted en España, pero habitualmente, ¿dónde desarrolla su trabajo? Yo estoy posicionado en Bahrein para cubrir todo lo que es el Golfo Pérsico, todos los países del Golfo Pérsico, para apertura de mercado y atención de nuestros clientes españoles en procesos de inversión en esa zona. ¿Y cómo se trabaja allí? Pues curiosamente, frente a la mentalidad que había en un principio, que hay en España, de que los mercados más favorables para nuestros empresarios, nuestras empresas, es Latinoamérica, por cuestiones de idioma, por ejemplo, los mercados del Golfo Pérsico son mercados muy desconocidos por parte de la empresa española, muy atractivos, puesto que son países que están emergiendo con una gran potencia y países en los que existe bastante, las reglas del juego están muy claras. Luego son países muy atractivos para nuestros empresarios. Bueno, ahora vamos a hablar más sobre esas posibilidades de inversión allí para las empresas, de los riesgos, de su trabajo, pero vamos a hablar un poquito más de su experiencia allí, porque usted ha estado en países de Oriente Próximo, Golfo Pérsico, Afganistán, Irán, Turquía, Siria, Jordania, Qatar, Túnez, bueno, por decir unos cuantos, y queremos aprovechar esa experiencia, por supuesto. Usted vivió allí, me imagino, la primavera árabe el año pasado. ¿Ha cambiado mucho la situación o todavía la tensión es muy alta allí? Bueno, yo diferenciaría en el mundo árabe lo que es el Magreb, el norte de África, lo que es Oriente Medio y lo que es Golfo Pérsico. En principio no tiene nada que ver una región con otra. Lo que es la primavera árabe ha afectado muchísimo al Magreb, al norte de África, y sigue afectando de forma muy impactante. Lo vemos en las recientes elecciones de Argelia, que ha habido ahí una especie de desestabilización al principio, pero después se ha encauzado bien. En Oriente Medio seguimos viendo las consecuencias con Siria, por ejemplo, y en el Golfo Pérsico ha habido, no es lo mismo, no se podría llamar primavera árabe, pero ha habido sí algunas revueltas que han preocupado. Fuera en la provincia del este de Arabia Saudí, muy localizadas, o en Bahrein, en la que actualmente están habiendo bastantes movilizaciones internas. Bueno, en los últimos meses se ha hablado mucho también, bueno, ahora parece que ha pasado a un segundo plano, estamos más centrados en Europa, ¿no? Pero esa amenaza de cerrar el Golfo de Hormuz por parte de Irán y que afectó directamente a los precios del crudo. ¿Pueden hacerlo? La verdad es que eso también les perjudica a ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto es una amenaza cíclica. Digamos, la historia con Irán es muy repetitiva y muy cíclica, entonces hay que tener cuidado a la hora de analizar, hay que hacer un proceso de análisis histórico, ¿no? El estrecho de Hormuz y la posibilidad del cierre es un instrumento que siempre utiliza el régimen iraní para amenazar no solo a la comunidad internacional, sino a la región de sus capacidades. Puede hacerlo, porque tiene capacidad suficiente como para cerrarlo. Lo que pasa es que las consecuencias son tan graves que yo creo que es lo que en cierta forma limita un poco su decisión, ¿no? Pero ya no solamente existe ahora el riesgo del estrecho de Hormuz, sino que también ahora, hace pocos días, Arabia Saudí ha habido el Consejo de Cooperación del Golfo se ha reunido y están valorando la posibilidad de que se haga un Estado confederado en el Golfo Pérsico, con foco principal en Bahrein y Arabia Saudí, para que Bahrein esté más protegido de posibles influencias extranjeras, ¿no? O regionales. Esto ha elevado ahora, hace unos pocos días, también la tensión en la región entre Irán y los países del Golfo, ¿no? Luego, hay un montón de factores que hay que analizar porque no solamente es el estrecho de Hormuz, que ahora ha bajado un poco la tensión, sino que hay otros factores que a la hora de invertir o de poner el pie en el terreno hay que valorar. Y en función del resultado que tengamos de esa valoración, decidir, bueno, ¿corremos el riesgo o no corremos el riesgo, ¿no? ¿Y eso es lo que usted les cuenta a las empresas que quieran invertir en aquella zona? Sí, básicamente nosotros, y digamos de uso interno, yo siempre a los clientes, a los españoles, les hablo de dos tipos de leyes que tienen que tener en cuenta: la ley del paracaídas y la del paraguas. La del paracaídas es que cuando tú vas a entrar en un terreno tienes que entrar suavemente. Y para entrar suavemente tienes que hacer todos los estudios correspondientes que te posibiliten no un blindaje completo, pero sí una capacidad de reacción inmediata para proteger tus activos, cualquier tipo de inversiones, infraestructuras, personas, todo, para ante cualquier situación de crisis puedas reaccionar. Ese, digamos, que es saber dónde vas a caer. Y después, cuando ya estás en el terreno, abres el paraguas para que la lluvia
la lluvia radioactiva no te moje a ti. Es decir, tú tengas un sistema de prevención y de mitigación tan fuerte que te permita seguir operando con las mayores garantías de éxito, aunque lógicamente el primer mes o los primeros meses vas a tener una pérdida, pero te vas a recuperar mucho antes que si no tienes ninguna protección, ¿no? ¿Y les aconsejan a las empresas españolas que vayan con socios locales? Es que en estos países es fundamental. No es imprescindible, pero es fundamental. Pero si tú te posicionas por ejemplo, Arabia Saudí con tu empresa solamente 100% constituida y registrada, no tienes mucha capacidad para penetrar en aquellos organismos del Estado, que son los que te dan proyectos gordos, y posicionarte dentro de la lista de suministradores, que pueden ser a lo mejor 5.000. Si entras como nuevo, te van a colocar aquí abajo. Lo interesante es posicionarte con un buen socio local fuerte, con reputado prestigio y sólido. Y para eso primero tienes que hacer los correspondientes estudios de los due diligence, ¿no?, que haces antes de la inversión, para ver qué socio es el que te puede permitir a ti una rentabilidad inmediata, ¿no? La verdad es que en los últimos tiempos, y con la crisis, la palabra crisis es que aparece por todos sitios, las empresas españolas se están internacionalizando y efectivamente siempre han mirado a América Latina y menos a estos países. ¿Por qué? ¿Por miedo, por desconocimiento, cultura distinta? Yo creo que es todo eso, es cultura distinta, desconocimiento de la cultura. Pues se piensa que el mundo árabe es todo lo mismo y no tiene nada que ver, según comentaba antes, ¿no? Después cada región tiene su especificidad, ¿no? Por el idioma también es muy importante. El español, la empresa media española generalmente ha recurrido a aquellos mercados que la penetración de su producto es muy sencilla porque el idioma se lo da, ¿no? Pero claro, tienes que valorar también qué protección tienen tus inversiones y qué seguridad jurídica en los países en los que vas a invertir. En América Latina hemos tenido casos muy recientes ahora que nos ha demostrado que es hora de empezar a mirar para otros mercados, sin olvidar América Latina, por supuesto. Pero hay que diversificar. Y el Golfo Pérsico es un mercado muy emergente, y Asia, que deberíamos empezar a mirar los empresarios españoles, ¿no? ¿Y qué países ahora mismo son más atractivos? ¿Cuáles ofrecen mayores oportunidades? Pues primeramente, más o menos en un nivel muy parecido, Arabia Saudí y Qatar, o Qatar y Arabia Saudí, por distintos condicionantes, ¿no? Pero son fundamentales esos mercados. ¿Por qué? Cuéntenoslo. Qatar es una potencia de gas, energía, ¿no? Y está invirtiendo muy bien todos esos recursos que tiene de gas, los está revertiendo sobre sus propias infraestructuras públicas, sobre su propia economía, está reclamando a inversión extranjera, lo está haciendo con unas condiciones de seguridad jurídica muy aceptables, con unas reglas de juego muy bien marcadas, ¿no? Y es muy pequeñito además el país, luego cualquier gestión que se haga de inversión es enorme, ¿no? Y tiene una repercusión enorme en Qatar. Y se está abriendo al mundo Qatar, en todo, en deportes, en política, en sociedad, y se está viendo, ¿no? Arabia Saudí es diferente. Arabia Saudí tiene un potencial de hace muchísimos años de energía y es consciente del potencial que tiene, y también es consciente de que tiene que diversificar su economía actualmente para no perder el tren del desarrollo. El petróleo se acabará dentro de X años, y lo que está buscando, por ejemplo, Arabia Saudí ahora es diversificar, con ese potencial que tiene, diversificar su estructura económica. Por ejemplo, en energías renovables, o servicios marítimos, plataformas offshore, en fin. Hay un montón de opciones que Arabia Saudí está presentando a las empresas españolas que no se conocen. Y claro, cuando tú llegas con esos nuevos productos al empresario, le entra un poco el miedo, sobre todo si es la primera vez que va a entrar en esos mercados. ¿Sobre todo grandes empresas o también hay posibilidades para las pequeñas? Y para las pequeñas, para las pymes y para las grandes empresas. Pero el miedo yo diría que es general. El miedo no conoce categorías, ¿no? Bueno, para ir a esos países, a pesar de tener la ayuda que ustedes les ofrecen, esos servicios, me imagino que las empresas también tienen que formar a sus trabajadores, ¿no?, a los que van allí. No sé si eso se hace o se lanzan a la aventura también. Ese será un gran defecto. Uno de los pasos previos que tiene que seguir una empresa es, dentro de la apertura de ese paracaídas, es formar a su personal para cuando lleguen a destino sepan a lo que se enfrentan. Pero en todos los aspectos, desde seguridad física, que es el primer aterrizaje, hasta seguridad de sus inversiones, negocios, contactos, potenciales clientes, en fin. Un abanico completo, pero la formación es el primer paso para el éxito de la operación. Pues tenemos que dejarlo aquí. Rodrigo Quintero, responsable de operaciones de K2 Global Consulting en Oriente Próximo y África. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que le vaya muy bien. Muchas gracias y gracias por invitarme.